Muy buenas a los chicos de segundo año y todos los que estén mirando el video. En el día de hoy vamos a hablar de los aborígenes americanos. Alguno puede creer que la palabra aborigen está mal usada para hablar de los pueblos originarios, ya que, como yo he creído también alguna vez, quiere decir sin origen, que sería aborigen. Pues no, en realidad etimológicamente, o sea, el origen de la palabra, tiene que ver con aborigen, o sea, desde el origen. Por lo tanto, llamarle aborígenes, pueblos originarios, incluso indígenas, que tiene que ver con el lugar de nacimiento, está bien. Lo que no está bien es llamarle indios, que el término indio se usaba despectivamente y se empezó a utilizar en parte por un error que cometió Colón al llegar a América, porque Colón llegó a América pensando que había llegado a las Indias. De hecho, murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Pero bien, dijimos, cuando llegaron los españoles a América, ya había gente acá, por eso está mal hablar de descubrimiento, se habla de colonización de América. Pero ¿cuándo llegó esa gente acá? Porque el continente obviamente está mucho antes que los seres humanos. Bien, hay varias opciones que se manejan en cuanto a cómo se pobló América. La que más peso suele tener es la de que se pobló desde el norte hacia el sur. ¿De qué forma? Desde Asia. Recuerden que los primeros humanos vienen de África, fueron a Europa, a Asia, y desde Asia pasaron por el estrecho de Bering hacia América. ¿Cómo? Dirá uno si ahí hay un mar. Bueno, con las glaciaciones en ese momento había hielo. Y de esa forma los humanos pasaron hacia América. Cuento una pequeña cosita también. Deben haber escuchado hablar alguna vez de que los caballos son originarios de Europa y los trajeron hacia América los españoles en las colonizaciones. En realidad, el continente originario de los caballos, o de la familia de los caballos, es América. Y en esas glaciaciones se calcula que muchos caballos que estaban en América pasaron hacia Asia, y allí siguieron su vida y se extinguieron luego en América. Incluso en América del Sur, ya vamos a ver más adelante, que también había caballos antes de la llegada de los españoles y luego se extinguieron hace 8.500 años. Pero bien, decíamos, llegaron desde el norte, recorrieron toda América buscando comida, saciando sus necesidades y llegaron al sur. Es una de las teorías más fuertes. Pero hay otras teorías que hablan de que llegaron por el Océano Pacífico o que llegaron por el Océano Atlántico desde Europa. ¿Y estas teorías de dónde salen? ¿De la cabeza de la gente? ¿Cómo se saben? No, en realidad esta teoría parten del análisis de las excavaciones arqueológicas, donde se encuentran los restos humanos y se datan gracias a la química con el carbono 14, que nos dice de qué antigüedad son estos restos. De esta forma se va viendo y se traza un mapa de poblamiento, desde el vestigio más antiguo hacia el más moderno, se va trazando un mapa de cómo se supone que llegaron los seres humanos. No solo se encuentran en las excavaciones restos humanos, sino que se encuentran también herramientas, vasijas, que ayudan a los arqueólogos y los historiadores a ir armando las historias. Bien, vamos hacia nuestro territorio, que es lo que es el territorio argentino. Y aquí tenemos, Argentina se divide en tres grandes grupos en cuanto a lo que son los aborígenes antes de la llegada de los españoles. Aclaro, este video va a hablar de los grupos aborígenes antes de la llegada de los españoles. Más adelante en los próximos videos, cuando veamos colonización, veremos qué ha pasado con esos aborígenes. Decíamos que son tres grandes grupos y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y decíamos que hay tres grandes grupos, o también le podemos llamar ecorregiones. ¿Por qué ecorregiones? Porque estos grupos se van a caracterizar justamente por el terreno que habiten y ese terreno obviamente va a influir mucho el clima. Allí los hombres que van a manejarse, siempre el ser humano se maneja por necesidades, pueden ser primarias como la comida u otras necesidades, pero en la historia siempre el ser humano se va a manejar tratando de saciar sus necesidades, van a ir desarrollándose de distinta forma. En el sur, que son donde surgen los primeros grupos, o al menos hasta el momento donde los vestigios arqueológicos nos muestran los primeros grupos, de forma contraria a lo que dijimos antes, que se había poblado América de norte a sur, en la Argentina parece haberse poblado al revés. Pero esto va cambiando a medida que se van encontrando distintos vestigios. Bien, aparte del clima y el lugar, obviamente influyen también las culturas que hay alrededor que se van encontrando y desarrollándose.
Decíamos, en el sur, en la Patagonia, tenemos por ejemplo uno de los primeros vestigios arqueológicos, que es Piedra Museo, que tiene una antigüedad de 13.000 años. Allí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los primeros caballos? Bueno, allí se cree que estos hombres han aprendido a montar el hipidión, que también es un animal muy antiguo de la familia de los caballos, que se extinguió hace 8.500 años, como dijimos al principio. Estos primeros hombres eran nómades. ¿Qué es ser nómade? Que se van moviendo en busca de su comida, ¿sí? Son cazadores y recolectores. Si viven cerca de los ríos o mares, también van a ser pescadores, y si no, van a cazar generalmente guanacos y distintas especies que hay según el lugar que habiten. En este caso, al principio van a cazar de forma muy arcaica, y luego ya vamos a tener lo que es la industria toldense. La industria toldense tiene 10.500 años más o menos, y allí ya se encuentran puntas de lanza, arpones y distintas cosas que van a usar estos pueblos del sur. Dentro de estos pueblos tenemos a los querandíes, que están más cercanos a lo que sería Buenos Aires. Tenemos también a los tehuelches, que han sido luego muy influenciados por los mapuches. Y más al sur, bien al sur, tenemos a los Selknam, conocidos como Onas también. Pueblo que hoy en día ya se ha perdido hasta la lengua, que eran pueblos que vivían bien al sur, en lo que es Tierra del Fuego. Estos pueblos, obviamente, recuerden que están en zonas muy frías y son nómades también, y van a estar todos estos pueblos en constante movimiento. Por lo tanto, sus viviendas van a ser viviendas precarias, siempre hechas de madera, tapadas con pieles de guanaco principalmente, y van a estar en constante movimiento. Algunos de estos pueblos, como los tehuelches, por ejemplo, se movían según la estación del año a lugares más cálidos, o sea, hacia el océano Atlántico o hacia la cordillera en el verano, para no pasar tanto calor. Este desarrollo del sur, hasta la llegada de los españoles, van a ser todos pueblos nómades que no van a conocer la agricultura. Cosa que sí va a pasar con otros pueblos, que vamos a ver a continuación. Y otra de las ecorregiones que podemos nombrar es la del noreste argentino, la zona de Chaco, Misiones, todo ese sector. Allí vamos a tener tobas, huichis, y los primeros vestigios de pueblos aborígenes van a tener 9.000 años de antigüedad, los últimos encontrados. Estos pueblos van a ser nómades, van a cazar y recolectar, pero luego van a ser transculturados, es decir, van a ser muy influenciados por la cultura guaraní, que generalmente deben haber escuchado guaraní porque es un idioma que aún se utiliza como idioma oficial en Paraguay, por ejemplo, que es de toda esa zona. ¿Sí? Con la llegada de los guaraníes, además de adquirir un gran poder bélico que ya tenían los guaraníes, van a adquirir lo que es el manejo de la ganadería y la agricultura. Y la tercera ecorregión de lo que son los aborígenes del actual territorio argentino que vamos a ver es la del noroeste argentino, todo lo que es la zona andina. Esta región, muy influenciada por lo que va a ser el imperio incaico, va a ser de las más avanzadas y aparte de las más modernas. Recordemos que los vestigios más antiguos que se han encontrado son de 7.000 años, mucho menos que lo que hemos visto del sur. En esta región ya sus habitantes son sedentarios, es decir, están en un lugar. Como entre las tribus no se llevaban muy bien, tribus entre las que están los huarpes, los humahuacas, los diaguitas, hacían grandes fortificaciones de piedra y manejaban obviamente la ganadería y la agricultura. La ganadería principalmente eran llamas que criaban y usaban para lo que es el transporte de cosas, y en cuanto a la agricultura tenían una característica especial, que era la agricultura en terrazas, es decir, cultivaban en lo que es la montaña, hacían especies de terrazas en donde cultivaban papa, quinoa y distintas cosas, maíz por ejemplo también. Estas culturas, como decíamos, son muy influenciadas por la cultura aymara también, que es una cultura que actualmente está en Bolivia, y también por la cultura, por el imperio incaico, el cual va a llegar a todos estos lugares aproximadamente en 1480, hasta la llegada de los españoles. Paradójicamente, hablando de los españoles, estas culturas van a ser de las que menos logren resistir a lo que es
la colonización, ¿sí? La conquista española. A diferencia de las otras culturas que hemos nombrado, que se han enfrentado a los españoles, y no solo a los españoles, sino al nacimiento del nuevo país, que es Argentina. Bien, decíamos que es una cultura muy avanzada y no solo lograban cultivar y criar animales, sino que también, al tener excedente de comida, han logrado una división del trabajo, es decir, que gente se dedique a otras cosas, como por ejemplo lo que es la cerámica, el metal, han logrado manejar el metal y otras cosas. Esto no solo dividió el trabajo, sino que logró que haya una jerarquización de la sociedad, llegando a conformar estas culturas sociedades de jefatura, que es un paso previo a lo que son los estados. Espero que les haya servido toda esta información y antes de terminar, algo importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de ver estas culturas? En estos tiempos que corren, en donde al parecer vamos todos corriendo detrás del dinero como si fuera una zanahoria que nos ponen delante de la cabeza, dinero para consumir, necesitar dinero y volver a consumir, quizás deberíamos, no digo volver a vivir en las condiciones que vivían estas culturas, porque la tecnología ha avanzado y bienvenido sea, pero sí retomar alguna de las costumbres y como por ejemplo, podemos decir, el respeto a la tierra que tenían estas culturas ancestrales. Hay muchas cosas de estas culturas que se han tratado de borrar en nombre del progreso y que son cosas que pueden aportar mucho hacia la felicidad de los seres humanos. Reflexionemos también, aparte de conocer la historia, sobre ese tema. Nos vemos la próxima.